Radio Esperanza, manantial de música. Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazles ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Veamos ahí, hermanos, en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Quiero que leamos ahí en Efesios 1, del versículo 1 hasta el 4. La palabra de Dios nos dice ahí, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero que veamos este último versículo, ¿verdad?, de la palabra de Dios ahí en Efesios 1:4, que la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ciertamente, hermanos, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, ahí en Primera de Corintios. Quiero que vayamos ahí al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6. En el versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido, dice, lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios sabe, hermanos, que nosotros en nuestra vida hemos pecado y hemos pecado grandemente, y Él nos muestra su amor a nosotros. Ahí nos dice en Romanos 5:8 que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de nuestro Dios nos dice a nosotros que no le importa, hermanos, quién éramos, que ahora ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Ahora ya hemos sido, hermanos, lavados, y ya hemos sido santificados, y ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios dice que ya somos limpios de todo pecado. Todo aquel, hermanos, que viene a nuestro Dios, le confiesa su pecado y se arrepiente, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos limpios de todo pecado. Limpios de todo pecado, puros, sin mancha. ¿Qué es algo puro, hermanos? Algo puro es algo íntegro, es algo santo, algo limpio, algo perfecto, algo libre de contaminación, sin culpa, inocente. Esto es lo que podríamos llamar nosotros, hermanos, como puro. Dios quiere, hermanos, y siempre ha deseado nuestra santificación. Dios quiere que nosotros nos limpiemos. Él nos llama a que nos santifiquemos. Ahí en la palabra de Dios, la Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4,
la palabra de Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 2 y en el versículo 3, nos dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dio por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra de Dios nos está diciendo que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos una vida limpia, una vida santa, una vida separada. Una vida, hermanos, la cual Cristo pagó por nosotros para darnos esa oportunidad de pureza y de limpieza por medio de su sangre y por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Dios sabe, hermanos, que no es fácil poderse mantener, ¿verdad?, en pureza en estos tiempos, en nuestras vidas. Dios sabe que se enfrentan luchas para mantener la pureza frente a grandes enemigos que tenemos los cristianos. El primer enemigo que nosotros tenemos como cristianos, hermanos, para mantenernos puros, ¿verdad?, lejos del pecado, la palabra de Dios nos dice ahí en Marcos capítulo 7, en el versículo 15, la palabra de Dios nos dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, dice, y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ciertamente, hermanos, cuando nos está hablando en este pasaje, nos está hablando de los frutos de la carne. Los frutos de la carne, los cuales ahí en Gálatas, hermanos, son bien específicos, lo cual están tan marcados ahí en Gálatas. Dice, las obras de la carne, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practicáis tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ciertamente una de las luchas que el hombre enfrenta es la carne y sus deseos. Ustedes no pueden dejarme mentir, hermanos, pero ciertamente la carne tiene gran predominio sobre el hombre. Los pleitos, las iras, las maledicencias, las borracheras, las orgías, todo lo que está escrito aquí en Gálatas, en este capítulo 5 del versículo 18 en adelante, hermanos, son frutos que la gente muestra. Aún las personas que dicen ser cristianas, podemos ver cómo se dejan llevar por los deseos de su carne. Y esto no podría indicar que a lo mejor no son hijos de Dios, mas sin embargo,
podrían ser hijos de Dios, pero estar lejos de una comunión con Dios, lo cual los lleva a estar practicando en su vida diaria todos los deseos de su carne y no alimentar su espíritu, ese espíritu que tenemos nosotros de parte de nuestro Dios, que nos guía a tener una vida en santidad, una vida protegida, una vida bendecida, una vida que podríamos de tener plena, mas sin embargo nos dejamos llevar por todos los deseos de la carne, y eso es lo que muestra a cada persona en la vida. El mismo Señor Jesucristo decía: ¿por qué te preocupas por lo que vas a comer? Eso sale y se va a la letrina. Malo lo que sale de tu boca, lo que sale de tu corazón, porque es de lo que tú estás lleno. De la llenura del corazón habla la boca, la palabra de Dios nos dice. Nosotros podemos darnos cuenta y no engañarnos a nosotros mismos si no queremos, y nos podemos dar cuenta si estamos viviendo nosotros en la carne ahora mismo o estamos viviendo conforme al Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo hablas? ¿Qué vives? ¿Qué ves? ¿Cómo tratas a los que están a tu alrededor? Tú te puedes dar cuenta si estás viviendo la carne. La carne es una lucha constante que el hombre tiene. Y es una de las grandes luchas que el hombre inconverso y aún el converso tiene para mantener la pureza. Los deseos de la carne. Pero el que se limpia de todo esto y vive una vida libre de pecado, vive la paz, vive la bendición de Dios. Pero el que no se limpia de tales cosas, va a llegar el momento que tanta mal que está recibiendo de parte de la carne, lo va a llevar a tener una vida amarga, una vida triste, una vida la cual todos los que estén a su alrededor van a sufrir, porque siempre van a tener enojo, porque no pueden vivir en santidad. Y no pueden tener un espíritu de paz. Y van a tener un espíritu el cual siempre va a estar en contienda con él mismo. Y él siempre va a estar irritado. Y esa irritabilidad lo va a llevar a que todos los de su alrededor paguen las consecuencias de lo que está viviendo este hombre en la carne. Yo no sé cómo estés viviendo tú, pero te puedes dar cuenta cuando tú llegas a tu hogar, cuando llegas delante de tus hijos, cuando te presentas delante de tu esposa. Te puedes dar cuenta si estás viviendo la carne o no. Porque tu actitud, tu manera de ser, tu manera de presentarte va a sacar inmediatamente lo que tú tienes, lo que tienes dentro. Todo esto impide que nosotros vivamos en santidad y nos lleva a vivir una vida de pecado y de lejanía de Dios. Y empieza un cambio en nuestras vidas, un cambio de actitud y de carácter que no permite vivir el plan de Dios en nuestras vidas, ni disfrutar de la paz y las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Cuántos cristianos hay, hermanos, con amargura en su corazón, con coraje, con tristeza, con desdén, que todo lo sueltan alrededor, hermanos, a los que están a su alrededor? Y los que la pagan, hermanos, los que pagan, cómo están viviendo su vida, son los que viven con usted, su esposa, sus hijos. Todo, hermanos y amigos, porque perdemos la comunión personal con Dios por causa de nuestro pecado. El hombre que está en pecado, la mujer que está en pecado, siempre está irritada, siempre está molesta, siempre tiene mala actitud. No se le puede hablar, no se puede platicar, no le puedes comentar nada, no puedes tener compañerismo con ella, porque su mismo pecado hace separación con cualquiera que se le acerque. La raíz de su comportamiento violento de una persona está en la proporción de la relación personal que tiene con Dios.
Y la misma palabra de Dios nos dice ahí en Romanos, quiero que vayan al libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 8, la palabra de Dios nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si no agradan a Dios, hermanos, no hay bendición de parte de Dios. El oído de Dios, hermanos, se aparta del que vive en pecado. Y por eso viene la amargura, hermanos, y por eso viene la tristeza, y por eso viene el querer humillar a los demás, hermanos, el carácter duro, el carácter recio de la persona, por causa de la lejanía para con Dios. No está agradando a Dios, no puede estar bien, no hay bendición de Dios, Dios no está con él. Hoy en día, hermanos, nosotros vemos cómo es más fácil ahora, hermanos, hacernos de un enemigo que de un amigo. El amor, hermanos, está tan lejos de nosotros por causa de vivir en la carne y del pecado que se está practicando en las vidas de los hermanos, de los cristianos y aún de los inconversos y aún de los cristianos también. Hoy en día, hermanos, nos damos cuenta que es más fácil, que hasta con una mirada, hermanos, puede una persona hacerse enemiga de otra. ¿Por qué? Por la ausencia de Dios. Es increíble ver cómo las guerras, hermanos, se pelean unos contra otros y ni siquiera se conocen, ni siquiera se han visto, ni siquiera han platicado. Y ahí están las guerras, hermanos. La ausencia de Dios. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Dice la palabra de Dios. ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Santiago 4 lo dice, del 1 al 2. ¿De dónde surge la violencia? La lucha por el poder, el egoísmo, los celos en los hogares. ¿A poco no es precisamente las pasiones que luchan dentro de cada uno de los que integramos la familia? No vivamos en nuestra familia según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Hay violencia ahora en nuestros hogares. Y esto es un pecado, hermanos, que desagrada a Dios. Atenta contra el plan de Dios para la familia. Sí, dígame. Bueno. Hombres que se dejan llevar por la carne, hermanos, que están viviendo en el pecado. Sí, dígame. Hombres, hermanos, que cometen adulterio, fornicación. Y ese mismo pecado, hermanos, que es tan desagradable delante de los ojos de Dios y atenta contra el propósito de Dios en la familia. 81, 10. Parece extraño, hermanos, que sea el ambiente familiar en donde las personas reciben más maltrato 71, ¿sí? que en cualquier otro lugar. 9, El ambiente familiar, hermanos, está lleno de violencia 9. hoy Así es. en día por causa del pecado, Ujú. por causa de la lejanía de Dios. Nomás es un 71. El plan de Dios, hermanos, para la familia no es que ésta viva en continuo conflicto, sino que el hogar sea un lugar donde Cristo sea el Señor, un lugar donde sus miembros puedan encontrar el amor, Ándale, la seguridad, ándale. la comprensión, apoyo necesario para crecer sanamente. Bueno, pues marque, Un lugar donde se instruya a los hijos a amar si es que marque ese teléfono y a él temer él le va a escuchar ahorita. a Dios. Ajá. Es increíble, hermanos, desde los inicios de la palabra de Dios, vemos cómo Así es. Pero, la violencia se encuentra en la familia por causa de la lejanía, de la comunión con así es, Dios. para que no se Todos torne recordarán y por ahí, su cabeza esté en paz. Así es. en Génesis, en el capítulo 4, recordarán aquella historia Puede marcarle, puede hablarle también. de Caín No pasa nada, sí. Lo y Abel. Lo que él quiere es que no se esfuerce mucho en hablar. O sea, Ahí en el capítulo 4, Sí, pero sí puede marcar. del versículo 1 dice: Ándale. conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón.
Después dio a luz a un hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en grande manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no será enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La ira, hermanos, el coraje, la lejanía, hermanos, de agradar a Dios, la lejanía de la comunicación con Dios, hermanos, trae los frutos de la carne a nuestras vidas. Y los que están a nuestro alrededor, hermanos, pagan esas consecuencias. Allí está Caín, enojado, hermanos, porque Dios se agradó más de la ofrenda de su hermano. Y ese coraje, hermanos, lo lleva hasta matar. ¿Cuántas noticias no escuchamos nosotros hoy en día, hermanos, en nuestra ciudad? Jóvenes, hermanos, llenos de ira, de coraje. Y coraje que muchas veces, hermanos, es producto de padres que han vivido en pecado y violentan la vida de sus hijos. Y los llevan a la rebeldía de tal manera que este coraje se vuelve amargura, rencor y maldad en los hijos, hermanos. Y vemos en las noticias y escuchamos cómo cometen de suicidios, homicidios, estos jóvenes por causa de la lejanía de Dios y por causa del producto y resultado del pecado en las vidas de los padres, a los cuales Dios ha puesto hijos para que dirijan, conduzcan a los pies de Cristo, y no lo están haciendo. Solo los conducen, hermanos, a violencia, solo los conducen a rebeldía, solo los conducen a rencores, a corajes, a humillación. Eso es lo que está provocando el pecado dentro de los hogares hoy en día. Es la necesidad completa y absoluta del Dios verdadero, del Dios de amor, del Dios de paz, del Dios que libera. Es la necesidad de Dios en la vida de los padres y de los hijos dentro del núcleo familiar llamado hogar. Si tuviéramos una Biblia en casa, si leyéramos la Biblia, si reconociéramos los consejos, los mandatos que Dios pone para cada uno de nosotros para obtener la paz, la bendición, habría familias, hermanos, bendecidas. Disminuiría el número de jóvenes que se suicidan. Disminuiría el número de matrimonios destruidos y divorcios que hay en nuestra sociedad por causa de la ausencia de Dios en las vidas de las personas hoy en día. Y es tan triste ver cómo gente ahora que conoce la palabra de Dios se deja llevar y alimenta su carne de tal manera que están pagando por causa de los frutos de la carne en sus propias vidas. La Biblia es la única esperanza de la persona, de los padres, de los hogares. La Biblia es la esperanza para nuestro México. El sentimiento de odio que Caín tenía lo hizo matar a su hermano, convirtiéndose en el primer asesino de la historia humana. El odio ocasiona crueles y horrendos crímenes como estos. Por eso Dios siempre nos enseña a ser compasivos con los demás y perdonadores. Y nos ha dado un mandamiento. Quiere que compartamos el amor de Dios
desde nuestros corazones. Romanos 12, Dios nos lo dice. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Cómo queremos hijos que amen? ¿Cómo queremos hijos buenos? Si lo único que llevamos a nuestros hogares es odio, es coraje, es pecado, resultado del pecado a las vidas de nuestros hijos, de nuestros matrimonios. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Si cada uno se ocupara ahora de sus obligaciones, tendríamos grandes bendiciones en las vidas de las familias hoy en día. El hombre debe respetar a la mujer. La palabra de Dios nos dice ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, bendito dice el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcible, reservada en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en los tiempos postreros. Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos en el amor de Cristo. Dios quiere, hermanos, que nosotros caminemos con Él. Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos siempre en constante comunicación con nuestro Dios para llenarnos del amor que Dios tiene para nosotros y ese amor derramarlo sobre los que están alrededor de nosotros. Necesitamos nosotros alimentar nuestro espíritu con la palabra de nuestro Dios. Necesitamos nosotros caminar con Dios en todo tiempo y mantener esa comunión con Dios en oración, leyendo nuestra Biblia y pidiéndole a Dios que quite todos los defectos que tenemos, que nos quite a nosotros de nuestro ser esos deseos de la carne que nos llevan a cometer pecados tan grandes que están destruyendo a nuestras familias. Tenemos que seguir el ejemplo que Dios nos dio. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vivid con ella sabiamente, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. El pecado que estás cometiendo hace que te olvides de este mandamiento. Y estás tratando a tu mujer no como a un vaso frágil, sino como a una basura. Y todo es producto de lo que estás viviendo en tu pecado. Tu mente está tan dañada
por el pecado que estás viviendo, que lo que tienes es una amargura y un rencor contra ti mismo por estar practicando tales cosas que tú sabes que están mal delante de los ojos de Dios, que cuando llegas a tu casa quieres desquitar toda esa furia que traes, que te genera el pecado que tú estás viviendo. Y la que la paga es tu mujer. La humillas con tus palabras. Con tus miradas quieres controlarla. Y no cumples lo que Dios te está pidiendo. Ella es como un vaso frágil que deberías de aprender a tratar. ¿Cuántas mujeres hay en nuestros días llorando solas por causa de la vida que están llevando con hombres perversos, que tienen mentes retorcidas y que no pueden controlar sus impulsos y su carácter, y las están humillando en este momento? Necesitan a Dios. Y no solamente perjudicas a tu esposa, sino que también estás dañando la vida de tus hijos por el pecado que tú estás viviendo, que está descontrolando todo tu carácter. Tu voluntad la tiene Satanás y estás destruyendo tu hogar, tu mujer y tus hijos. Efesios 6, la palabra de Dios ahí en Efesios 6, en el versículo 4, nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El hijo que tienes es consecuencia de la vida que tú estás llevando. Estás arrastrando por causa de tus pecados a tus hijos y está alcanzando tu pecado a toda tu familia. No provoquéis a ira a tus hijos. Tu hijo es rebelde por causa del trato que tú le estás dando. Tu esposa está sufriendo y tu esposa no puede vivir una vida en paz por causa del trato que tú le estás dando. Es triste que el hombre no pueda cumplir con sus obligaciones. El hombre debería de llevar el sostén a casa y suplir las necesidades de los hijos y de la mujer. Hoy las mujeres prefieren estar solas a tener a un hombre que las humilla, que las sobaja, a un hombre que las maltrata, a un hombre que está haciendo que sus vidas sean una perdición, y prefieren estar solas. Y lo que está provocando esto en nuestra sociedad ahora es que no haya una mujer que se encargue de la educación y del cuidado de los hijos. Y esto está provocando que tengamos en nuestra sociedad jóvenes rebeldes, jóvenes vagos, jóvenes adictos, jóvenes perdidos, jóvenes pandilleros, por causa de la desintegración que se está provocando en la familia, y esto es provocado por el pecado. Por eso Dios quiere y nos llama a vivir en santidad. En todo tiempo, dice la palabra de Dios, sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu casa. La pregunta sería, ¿cómo mantener nosotros esa santidad, esa pureza en medio de todos los ataques del enemigo? Bueno, en primer lugar, una mente pura es una mente que piensa en Cristo. La palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir que tenemos la autoridad de pensar positivamente, eliminando de esta forma lo negativo. No puedes evitar que pensamientos impuros aparezcan de repente en tu mente, pero sí puedes evitar que se mantengan siempre anidados ahí en tu mente. Segunda cosa que debes hacer, lee la palabra de Dios. Entre más empapado de la Biblia estás, más armas para defenderte de Satanás tendrás. Recuerda que Jesús, cuando fue tentado en el desierto, ¿se defendió con qué? Con la palabra de Dios. Es ahí donde nos damos nosotros cuenta de que leerla es tan importante para el crecimiento espiritual y para evitar ser engañados por el enemigo.
Cuando tú lees la palabra de Dios, estás alimentando tu espíritu. Por lo tanto, vas a querer mantenerte puro y obediente a lo que el Señor te pide. En tercero, aparte de que leas tu Biblia y trates de mantener una mente pura, tienes que servir a Dios. Mientras más ocupado pases en el servicio de Dios, menos tiempo vas a tener de pensar en lo impuro. Y habrá menos probabilidades de caer en pecado, ya que mantenerte activo sirviéndole te ayudará a edificar tu vida y te dará un carácter de siervo y obediencia hacia Dios. Y por último, ¿sabes qué debes de hacer? Reconocer que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Eso quiere decir que tú puedes decir no al pecado, pues tienes el dominio propio que Dios te ha dado. Si tomas en cuenta estos consejos, seguramente te ayudará a poder mantener blancos tus vestidos y el ungüento sobre tu cabeza no faltará. El Señor te está indicando que tú eres de gran estima a sus ojos, que eres honorable y que te ama. Comienza a mirarte como Dios te ama, como Dios te mira. Jeremías 1:5 nos dice: antes de que yo te formase en el vientre te conocí, y antes de que salieses de la matriz te consagré y te di profeta a las naciones. Dios nos conoce desde el vientre. Dios desde el vientre tiene planes para nuestras vidas. En Mateo 10:29 nos dice: ¿acaso no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos, dice, están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos de estos pajaritos. ¿Te das cuenta? ¿Ves cuánto valor tienes a los ojos de Dios? Tú vales mucho para Dios. Vales mucho más de lo que te imaginas. Y hay mucho que Dios tiene para darte. Amparo Ortiz. Estamos perdiendo toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Podríamos nosotros tener hogares en donde Cristo reine, hijos que obedezcan a Dios, pero necesitas mantener blancos tus vestidos. Necesitas mantenerte limpio delante de Dios. La palabra de Dios limpia. Necesitas obedecer a Dios. Necesitas caminar con Dios. Necesitas orar. Solamente así vas a poder tener un hogar lleno de paz y lleno de bendición, en el cual cuando llegue el Padre, los hijos emocionados saldrán a aventarse sobre su cuello, a querer sentarse con él, abrazarlo y besarlo. A una madre que el hijo espera que en la noche le tape y le bese en su frente. Unos hijos que se sientan protegidos dentro del hogar, que no quieran estar en la calle porque en el hogar encuentran todo lo que ellos necesitan: el amor, la comprensión, el cariño. Amigos y hermanos, la Biblia es la esperanza para tu vida. Dios ha pagado por ti un sacrificio tan grande y derramó su sangre en la cruz por ti. Quiere limpiarte, quiere darte vida eterna. Yo no sé qué estás esperando, pero si tú le pidieras hoy perdón a Cristo, Él podría limpiar tus vestidos. Podría darte una mente limpia y pura, hacerte una nueva persona, darte vida eterna. Quiero que le pidas a Dios en esta oración para finalizar. Si tú cerraras tus ojos, Dios puede escucharte. Repite conmigo esta oración y pídele perdón y vida eterna. Señor Padre Celestial, gracias. Gracias por su amor y su misericordia en nuestras vidas. Solamente en usted, Señor, está la paz. Solamente en usted, Señor, está esa esperanza, Señor, y esa vida que anhelamos todos los hombres en la tierra. La paz, el amor. Perdone nuestros pecados, Señor. Usted conoce nuestras vidas y sabe que hemos pecado mucho, pero su sangre ha sido derramada por nosotros. Límpienos ahora. Yo me arrepiento, Señor, de mi pecado.
Y reconozco que mi vida, Señor, va directo a un infierno, pero en su misericordia yo le pido, Señor, que me limpie con su sangre bendita. Y aquí está mi corazón, Señor, y mi vida. Venga a vivir en mí, Padre. Yo le recibo como mi Señor y único Salvador. Y le ruego, Señor, que me dé ese regalo de vida eterna que usted pagó en la cruz por mí. Y el día que muera, Señor, lléveme al cielo con usted. Se lo pido en nombre de Cristo, Padre. Amén. Pues hermanos y amigos, hemos terminado más un día, una hora de predicación. Y nuestro deseo, como siempre, es poder ser de bendición para ustedes. Yo no sé si usted ha recibido a Cristo como Salvador, pero si lo hizo, ¿por qué no nos llama? ¿Por qué no nos dice y comparte con nosotros esa bendición de saber que usted recibió a Jesucristo como Salvador? Sabe que no sé dónde usted se encuentre, quizás está aquí en Nuevo León, quizás está en algún otro estado de la República, no sé, Guanajuato, Chiapas, Querétaro, Chihuahua, Oaxaca, no sé, tantos estados, ¿verdad?, en nuestra república. Llámenos, va a ser una bendición para nosotros poder escucharle y le agradecemos que usted se tome este tiempo de 9 a 10 para escuchar la bendita palabra de Dios. Y si usted tiene alguna petición de oración en este momento, los teléfonos ya están listos, 8375-5051 y 8375-5055. Si usted ve que no le contestan o suena ocupado, siga insistiendo, nosotros vamos a contestarle. A veces se bloquean los teléfonos por causa de las llamadas, pero nosotros estamos esperando su llamada. Sí, la de usted que nos está escuchando, háblenos. Si usted tiene alguna petición de oración, si usted tiene algún comentario, si usted quiere que oremos por usted, déjeme decirle que siempre lo hacemos personalmente y en cada culto oración de nuestra iglesia. Si usted está fuera de la República, 0181 es la alada, y marca los teléfonos 8375-5051 y 8375-5055. Ore por nuestro pastor, está enfermo, y bueno, vamos a tomar una llamada al aire. Buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos los teléfonos están listos. Vamos a tomar una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ahorita que me contesten le baja. Buenas noches. Sí, buenas noches. Dios le bendiga. ¿Con quién Dios tenemos le bendiga, el gusto? Hermano, mire, soy la hermana Paula González de Alanís. Díganos, Quería hermana. pedirle, por favor, la página para localizar los mensajes en la computadora. Sí, mire, es www.youtube.com. Sí. Y nada más va a ponerle por ahí, hay un buscador, y usted le pone ahí Pastor Héctor Ávila Lara o Iglesia Bautista Monte Sinaí, y le da un clic y le van a aparecer muchas predicaciones de aquí de este programa, La Biblia, la Esperanza para México. La Biblia, la Esperanza para México. Sí, ¿Cómo se llama? Iglesia Bautista Monte Sinaí se llama la página. O Pastor Héctor Ávila Lara. Casi no la escucho, si me pudiera hablar un poco más fuerte. Sí. ¿El hermano? Pastor Héctor Ávila Lara. Muy bien. Muy amable, hermano. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana Paula. Hasta luego. El programa es uno de los mejores. Gracias. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga. 8375-5051 y 8375-5055. Gracias, hermana Paula, por su comentario. Es una bendición saber que el programa le gusta y que es de bendición para usted. Y ojalá y pueda encontrar la bendición de Dios ahí en esas predicaciones de la página de YouTube, Iglesia Bautista Monte Sinaí. Hermanos, háblenos, amigos, háblenos, 8375-5051 y 8375-5055. Déjeme decirle que este es el penúltimo programa para terminar esta etapa. Vamos a tomar una llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juan Aguirre. Juan Aguirre. ¿Le podría bajar un poquito a su radio, por favor? Sí. ¿En qué le podemos servir? Me gustan las oraciones de todas las noches que estoy escuchando. Amén. Sí, y me gusta bastante y yo sé que tengo mucha fe porque me la ha dado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Quisiera que me ayudaran, pues como yo vivo sola, para ver si me pueden ayudar en restablecer mi matrimonio. Ok. Bueno, vamos a orar por usted. Si me hace mucho favor, porque sí. Vamos a estar orando por usted, ya tomamos su nombre y vamos a estar orando por su matrimonio. Dios sabe, ¿verdad? Mi esposa Lupita Varela. Lupita Varela. Bueno, hermano, ya tomamos su nombre. ¿De dónde nos llama? Desde aquí de Monterrey, San Bernabé. Ok, hermano, ya le tomamos. Gracias. Gracias. Dios le... Gracias. Sí, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Así es. Buenas noches. La cortaste. Buenas noches. Bueno,
83 35 50 51, 83 35 50 55. Se cortó una llamada, pero insístanos otra vez. Queremos escucharle y es una bendición para nosotros estar escuchando todas las llamadas. Vamos a tomar una llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga, hermano. Igualmente, hermana. ¿Con quién tenemos el gusto? Mire, la hermana Juana Padilla Hernández, de aquí de la Colonia Independencia. Díganos, ¿en qué podemos servirle? Mire, hermanito, quiero que me hagan oración, por favor, para mis cuñados que viven en León, Guanajuato, que hasta allá los oyen. ¿Cómo se llaman? Mire, mi cuñado se llama Juan Aguirre y mi cuñada se llama Jesús, también Aguirre Alonso. Pues un saludo para allá, León, Guanajuato, y Sí, es una hermanito. bendición que nos estén escuchando en esta noche. Sí, hermanito. Bueno. Hermana, Dios me lo gracias. bendiga. Mande, hermanito. Gracias, Dios le bendiga por adiós, llamarnos. hermanito, adiós. Sí, hasta luego. Adiós. 83 75 50 51. Vamos a tomar una llamada. Buenas noches. Buenas Bueno. noches. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Soy la hermana Ana María. Hermana Ana María, díganos en qué podemos servirle. Sí, mire, hermano, para mandar un saludo muy cariñoso en Cristo Jesús al pastor Héctor Ávila. Gracias, hermana. Y estamos haciendo oración por él y Qué que bendición. Dios le dé sanidad. Sí, hermana, gracias. Eso Y doy gracias a Dios por sus vidas, hermano, porque son de tanta bendición para nosotros. le agradecemos Y mucho. siento pesar en mi corazón de que diga que ya van a quitar el programa. Hermana, vamos a estar orando. Dios es el único que tiene el control de todas las cosas. La verdad, nosotros sí estamos muy sentidos, ¿verdad? También por esto. Y nos duele en realidad tener que dejar el programa por esta razón más, ¿verdad? Porque por la salud de nuestro pastor. Pero bueno, Dios sabe, hermana. Y usted siga escuchando de 9 a 10. Y gracias por ese comentario y por el saludo de nuestro pastor. Se lo vamos a hacer llegar y va a ser de grande aliciente para él. Dios les bendiga. Gracias, hermana Juanita. Amén. Bueno, hermanos, 8375-5051 y 8375-5055 son los teléfonos de aquí en cabina. Bueno, pues es una bendición poder escuchar todos estos comentarios, ¿verdad?, de los hermanos y nos alientan, nos animan. Y bueno, todo, ¿verdad?, tiene un final a veces y y bueno, tocará en esta ocasión a nosotros, pero esperemos en Dios que pronto podamos regresar, en cuanto a la salud de nuestro pastor, se recupere, ¿verdad? Llámenos 83 35 50 51, tenemos todavía 3 minutos para poder tomar sus llamadas y ha sido de bendición, ¿verdad?, estar todo este tiempo y le enviamos saludos a todos nuestros hermanos que fielmente nos escucharon, ¿verdad?, ahí en Chihuahua, en Baja California, también ahí en Aquismón, en San Luis Potosí, en Puebla. Vamos a tomar una llamada. Buenas noches. Vale. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Merced. María Merced. Cerón, de Valle de Santiago, estado de Guanajuato, hermano. Ay, hermana, qué bendición. Gracias por llamarnos desde ahí. ¿En qué podemos servirle? Yo pido oración por toda mi familia León, por mi esposo Antonio León. Antonio León. Y por mí también, Ajá. que me encuentro un poco enferma. Sí. Y mi esposo de un soplo del corazón. Ok. ¿Cómo se llama su esposo? Yo sé, hermano, que yo los estoy escuchando y todo, y Amén. también nosotros los escuchamos diario. Amén, gracias a Dios. Hermana, fue una bendición escucharle desde ahí donde está de Guanajuato. Gracias, hermana, fue una bendición, un aliciente para nosotros. Dios le bendiga, hermana. Hasta luego. Hermano, Dios me lo bendiga porque me gozo en el camino del Señor. Amén, Dios le bendiga. Hasta luego, hermana. Sí, hermano, Dios le Hasta luego, bendiga. Dios le bendiga. Pues tenemos nada más un minuto, yo creo, para recibir la última llamada de este programa, 9 a 10. La Biblia de la Esperanza para México, son las 9:59 aquí en cabina, Monterrey, Nuevo León, donde nos encontramos. Y bueno, vamos a tomar la última llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Mire, Rafael, Rafael, ¿de dónde nos llama, de Rafael? aquí de Monterrey. Díganos en qué podemos servirle. Mire, nada más le pido si puede hacer una petición de oración Claro, para pues sí. que un vecino enseguida, Ajá. un familiar de ellos mueva su camioneta de aquí. Ok. Perdona petición, pero pues sí quisiera pedirle su apoyo. Claro que sí, ya la tomamos la petición. Y bueno, gracias por llamarnos. Gracias. Dios le bendiga, hasta luego. Hasta luego. Pues hemos terminado, Dios le bendiga, nos escuchamos el próximo viernes, último programa, La Biblia de la Esperanza para México. Dios les bendiga, hermanos. Fe y esperanza, mi país.